Bueno, bienvenidos a este episodio de Emprende a Otro Nivel. Tenemos una gran invitada de un sector que ya venimos entrevistando, pero cada historia es diferente y cada punto de vista de cómo una familia empieza a tener esa primera casa nos emociona una y otra vez. Joana Zambrano es una experta realtor que está en Estados Unidos, pero como gran parte de los latinos que están allá, ha sabido crecer y ha sabido desarrollar su negocio desde cero. Entonces, Joana, ¿cómo estás? Quisiera que nos cuentes un poco de tu historia. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, básicamente soy una colombiana latina, como muchos, con las ganas de emprender, de hacer como una carrera. Es la segunda vez que migro acá a Estados Unidos. Estuve inicialmente en Argentina más o menos por 6 años y cuando migré acá dije, bueno, quiero empezar como con todo este tema del emprendimiento que suena a la palabra muy de moda, pero que lleva un trabajo bien importante detrás. Y pues me estoy apalancando de los 20 años de experiencia que tengo en el área de ventas, de acompañamiento, para poder utilizar esas herramientas y ahora poder ayudar a familias a que puedan decirle sí a su casa propia. Muchos tienen miedo cuando empiezan a tomar las decisiones sobre qué casa tengo que tomar, ¿no? ¿Qué asesor es el que me puede ayudar mejor? ¿Cómo hace un realtor para poder, primero, apoyar a estas familias y segundo, saber qué teclas, ¿no? ¿Qué clips tocar para que la familia tome la decisión de hacerlo contigo y no con otros? Sí, es un trabajo importante. La realidad sí, la comunidad latina principalmente es la que más miedos tiene porque normalmente vienen con una idea de sus países en donde la economía funciona totalmente diferente. Entonces, el primer paso que yo hago apalancada de mis redes sociales, de las reuniones personales y de ese uno a uno, es entender primero cuál es ese miedo principal. A veces las personas o las familias con las que trabajo piensan que necesitan tener todo perfecto para poder comprar. Y cuando ya hacemos estas reuniones se dan cuenta que hay opciones, que hay programas, que hay distintas alternativas que pueden usar, pero que depende siempre de su perfil. Entonces es importante podernos reunir con ellos para ser bien puntuales en la información y que se puedan apalancar de todas las ayudas y de todas las posibilidades que este país brinda, y como que no se descalifiquen antes de empezar. Entonces, para mí es súper importante que el cliente tome una decisión, pero que tenga una decisión informada. Y eso es súper importante, el poder contar con un asesor que te brinde todas estas herramientas de que el mercado y financiero principalmente es diferente al que originalmente tienen en sus países de origen y qué bueno que exista la posibilidad de que ellos aprendan también en el proceso. Ahora, entiendo que Joana no, a diferencia de otros Realtor, no está sola. Ha sabido instruir, ha sabido crear equipos. ¿Cómo es ese proceso de empezar a crear los equipos y por qué es importante que un realtor pueda tener equipos? Bueno, yo trabajo bajo el modelo de Realtor 360, que justamente es hacer esta sinergia con distintos profesionales, porque la realidad es que para mí lo más importante no es solamente hacer una transacción con mi cliente de que compre su casa, sino que poderlo ayudar a que haga un crecimiento financiero, a que crezca su patrimonio, y esto lleva mucha información que claramente sola no lo puedo lograr, con lo cual tengo un equipo de profesionales en distintas áreas, como por ejemplo en el área de migración, en el área de impuestos, en el área de planeación financiera, de seguros y de muchas alternativas que el cliente desconoce, así lleve 20, 30 años. Me he encontrado con clientes que dicen, no sabía que podía hacer esto, no sabía que me podía apalancar de esto. Entonces es importante que con esta sinergia, con estos equipos, podamos ayudar en todos los frentes a nuestro cliente y que no solo compre una propiedad, sino que pueda tener una estructura financiera sólida que lo ayude en esos momentos en los que piensa retirarse o que quiere tener apalancados a sus hijos, a su familia. Entonces hay muchas alternativas que nosotros explicamos que les puede ayudar y que son supremamente beneficiosas para que estén como con un tema financiero muchísimo más estable, que sea solamente trabajar y pagar, que es como con la mentalidad que muchos latinos llegamos acá. Y qué bueno que pueda haber un ecosistema alrededor de ayudar a la comunidad latina. Muchos de estos latinos, quiero preguntarte, ¿qué tanto son dueños de pequeñas empresas y qué tanto son emprendedores? Y si tenés alguna historia que contarnos
de algún cliente que te haya abierto cómo era su vida y que lo hayas podido ayudar, también sería excelente. Sí, bueno, la realidad es que dentro de mi núcleo de clientes hay un mix. Hay muchos que trabajan para alguna empresa y hay muchos que trabajan por su cuenta. Pero pues obviamente acá se sabe que por lo menos en Estados Unidos, si tú trabajas, recibes un dinero y si no, pues no. Entonces, digamos que desde ahí empieza esa planeación financiera para que ellos se puedan apalancar desde distintos bases que nosotros mismos les explicamos. Y de historias, miles, pero las que más me conmueven y me llegan como al corazón es el tema de esa familia que llega pensando que no puede comprar, que dice, no, mira, yo tengo un crédito así, o no sé si tengo que esperar muchos años. El tema migratorio para nadie es un secreto que ahora está un poco más llamativo por todos los cambios que hay, pero siempre hay una alternativa y yo siempre soy de fan número uno de decirle a mis clientes, miremos el caso y actuemos con base en lo que tenemos, porque a veces las redes sociales, la información que hay allá afuera, a veces en vez de ayudar confunde. Entonces tengo clientes que justamente me han dicho, no, creo que no puedo comprar. Entramos a analizar, a mirar todo un proceso con el banco y cuando nos damos cuenta, la realidad es que sí lo logra, está muchísimo más adelantado de lo que pensaba. Y el cliente que hoy me dice, no puedo comprar, estuvimos ya viendo casas, ya estamos bajo contrato y estamos a básicamente pocas semanas de que reciban la llave de su casa. Entonces, la realidad es que no es un cliente ciudadano, no es un cliente que tenía todo perfecto, pero que se quiso reunir con nosotros para que le pudiéramos dar estas alternativas y pues tener como este final feliz de decir si lo pude hacer. Qué lindo y qué bueno que existan estas historias ahí dando vueltas de clientes que se apoyan en los realtors para poder crecer. Ahora, como realtor, probablemente estás en una etapa, como muchas otras empresas, de empezar a ver la IA o como amiga o como enemiga, ¿no? Y no está mal ninguna de las dos posiciones, solamente quiero entender en tu caso particular, ¿cómo la ves? ¿Es realmente una amenaza para los realtors o es una gran oportunidad? Si es una amenaza, ¿por qué? Y si es una oportunidad, ¿cómo pensás que podría ayudarte o cómo te está ayudando actualmente? Bueno, para mí puntualmente el tema de la IA ha sido como una mano amiga, la realidad. Si bien el mercado cambia, la tecnología cambia, yo siempre le digo tanto a mis colegas como a las familias que asesoro que uno tiene que irse actualizando de acuerdo al mercado. Y esto no solo con la IA, sino con muchos factores. Pero para mí ha sido una gran herramienta porque me ayuda a optimizar mis procesos, me ayuda a tener como una relación más conectar más con mi cliente porque tengo herramientas que me ayudan a hacer un seguimiento más adecuado, tengo algunas plataformas que me pueden ayudar a revisar más rápido un caso, a analizar una propiedad mucho más rápido. Entonces, para mí la realidad que el uso inteligente de la IA la tenemos que utilizar porque ya está y no se va a ir. Antes va a ir evolucionando con el tiempo. Y lo que nos hace buenos profesionales en distintas áreas es irnos acomodando a esa evolución y haciendo parte de ella. Y la verdad que facilita bastante el tema de poderte mover más rápido y de utilizar todas esas estrategias en pro de tu negocio y en pro de ayudar a tu cliente. Qué bueno que seas una persona muy actualizada y que siga siendo una herramienta para poder ayudar a esos clientes en, como dijiste, en pro de que ellos tengan un mejor servicio y mejor análisis, porque si hay una propiedad que tiene tal vez un potencial de probabilidad un poquito mejor que el otro y no lo has visto porque no te da el tiempo y demás, que tengas una herramienta que te ayude es fundamental. Ahora, hemos hablado de equipos, hemos hablado de apoyarse en equipos. Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que un equipo termina ayudando a estas personas para poder crecer más allá del mundo de real estate? Porque entiendo que el real estate los ayuda, consiguen su casa, pero después, ¿qué más hay? Mencionaste impuestos, mencionaste inmigración. ¿Qué otros servicios necesita un latino en Estados Unidos? Bueno, la realidad es que para nadie es un secreto que en equipo se llega mucho más rápido a los objetivos y para mí es fundamental poder tener un equipo propio y como te decía anteriormente, apalancarme con profesionales en donde manejamos un público similar y lo podemos ayudar desde distintas áreas.
Normalmente acá los latinos necesitamos entender que por lo menos el proceso de compra de casa es un proceso muy diferente a como lo hacemos en nuestros países y que cada paso que nosotros damos podemos o acercarnos o alejarnos de ese objetivo que tenemos como familia. Entonces, previo a la compra, siempre se habla del tema de impuestos, siempre se habla del tema de migración por temas requisitos. Y posteriormente, cuando ya compran una casa, lo ideal y lo que hacemos con el equipo de trabajo es hacerle a entender que la casa ya está asegurada por el banco, pero que si a esa persona le pasa algo, ¿quién va a pagar ese mortgage? ¿Quién los va a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer para no perder eso que tanto nos costó conseguir, como las familias que les cuesta obviamente pagar una cuota? Entonces ahí ya hablamos un poquito más de esa planeación financiera. Acompañamos a personas que de pronto tienen su propia empresa, a que creen su LLC, que es como la figura que se maneja acá para las empresas. Los ayudamos a que directamente apalanquen y aseguren la propiedad para que no la vayan a perder con el tiempo, porque no estamos exentos a un accidente, a algún tema familiar, a alguna calamidad. Digamos que uno no quiere pensar en eso, pero puede pasar. Entonces ahí ya trabajamos con otro equipo en donde ayudamos al cliente a blindarlo para que no vaya a perder lo que tanto le costó conseguir. Y de ahí en adelante, pues todo lo que es tema de planeación, ya sea de finanzas personales como de finanzas para su propio negocio. Qué bueno que existe todo ese ecosistema alrededor y no solamente el de te vendo tu casa y me voy, ¿no? Sino que existe Claro. todo un abanico de servicios que pueden hacer que ese cliente pueda tener su empresa, tener otra propiedad, etcétera, etcétera. Ahora, muchos que lo están viendo acá van a decir, yo estoy en Latinoamérica y en algún momento se me cruzó la idea de ir a Estados Unidos. ¿Sigue existiendo el sueño americano para el latino o ya murió? Yo creo que siguen existiendo los sueños. Y la persona tiene que entender que los sueños se hacen o en nuestros países o en otro país, pero no vale, digamos que no es un valor determinante 100%. Yo creo que lo más importante es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para cumplir esos sueños, porque mucha gente habla de qué rico vivir en esa casa, qué rico comprarme ese carro, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y el precio es bastante alto porque hay noches de trasnocho, hay de pronto, en el caso de los que emigramos, es dejar a nuestra familia en nuestros países para poder avanzar y de pronto tener una calidad de vida diferente. Y hay mucha gente que no quiere poner pagar ese precio. Entonces yo creería que estos sueños se cumplen siempre y cuando desde nosotros, desde adentro, tengamos un compromiso, una disciplina, las ganas de hacer las cosas y de levantarnos todos los días con ese propósito, así tengamos o no tengamos ganas. Para mí eso es como lo más importante. Me encanta ese enfoque y quiero que más personas puedan escuchar de esto. Hoy para un realtor el clásico llegar a otras personas tal vez era con conocidos, grupos, eventos, pero las redes sociales han permitido que pueda masificarse el mensaje que tiene cada realtor y poder diferenciarse de otros. ¿Cómo, Joana, ha impactado en tu vida como realtor o vidas de personas que has ayudado en tu equipo también, el hecho de contar con estos medios sociales para poder comunicarse? Sí, como te decía, la realidad es que nosotros tenemos que irnos apalancando de todas las cosas que nos puedan ayudar a ser visibles, porque como dicen, o sea, si nosotros no nos hacemos conocer, pues realmente nadie nos va a comprar. Entonces, por lo menos la gran mayoría de realtors, ya sea colegas míos o personas que trabajan también en mi equipo, nos apalancamos de las redes sociales porque es llegar a muchas personas con un mensaje claro. Adicional, sí, tenemos eventos presenciales, tenemos algunas convocatorias que se hacen para distintas familias y poder llegar con ese mensaje, poderle dar la información para que ya sea que compre hoy o que compre en 6 meses o que compre en un año, tenga la información a mano de cómo lo puede hacer y pues obviamente se apalanque de nuestro servicio, porque el cliente puede comprar solo su casa, pero se está enfrentando a no entender un contrato, a de pronto firmar algo que no es totalmente claro. Entonces nuestro trabajo, más que abrir una puerta y mostrarle una casa, es darle una información sencilla, es explicarle cada paso que tiene que ir cubriendo con información más clara, sin tanto tecnicismo,
porque nosotros nos encargamos de la parte complicada. Ellos, la idea es que ellos se puedan encargar simplemente de empezar a pensar cómo van a ser, cómo va a ser su familia en esa nueva casa. Me encanta el enfoque y creo que darle la responsabilidad a ellos de visualizar y soñar y que ustedes se lleven todo el trabajo pesado hace el intercambio, ¿no? Al final ustedes terminan ganando conforme el servicio que dan y si el servicio es excelente a tener uno y otro cliente. Me encanta eso del mundo del Realtor. Ahora, quiero llevar a Joana hacia atrás. Esa Joana que había migrado la segunda vez que llega a Estados Unidos y dice, bueno, listo, voy a consolidar todo lo que aprendí en ventas y voy a empezar en este mundo. ¿Qué hubieras hecho diferente sabiendo todo lo que sabes hoy? Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué camino tomarías diferente? Bueno, yo creo que cada camino que tomamos nos lleva a tener una experiencia. Digamos que siento que cada paso que uno da nos da un resultado. Puede ser el esperado o puede ser un aprendizaje nuevo. Y dentro del camino que yo he venido recorriendo como emprendedora, me he dado cuenta que lo más importante siempre es que nuestro entorno esté con personas que tengan grandes sueños y que tengan una mentalidad abierta que nos acompañe en este camino. Siempre soy fan de apoyarme en todo el tema de mentorías porque las personas ya pasaron esa experiencia, entonces me va a evitar a mí de pronto tomar el camino más largo y obviamente me va a poder ayudar a que yo pueda llegar a mi objetivo mucho más rápido. Entonces, para mí, digamos que ese apalancamiento de entorno y de mentoría lo hubiese tomado desde el momento número uno para no empezar sola y empezar a mirar, bueno, ¿y por dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y esto cómo es? Porque así como las personas se preguntan cómo compran una casa, pues cuando tú migras y estás en cero, pues empiezas a entender un poco esa nueva cultura, esa nueva economía y empiezas a poder ver cómo puedes ayudar a los demás, pero primero pues tengo que hacer el mismo camino para poderlo entender y obviamente explicarlo de mejor forma. Así que ese para mí sería como el paso más importante, tener un entorno y una mentoría clara. Así como los clientes se apalancan en ti, Joana, y en los realtors que están en Estados Unidos, también los realtors se tienen que poder apalancar del entorno y de mentores que los puedan seguir ayudando a crecer. Y qué bueno que este sea un mensaje para todos aquellos que están empezando, que se puedan apalancar y que puedan empezar a emprender en un entorno que los pueda ayudar. Me encanta, me encantó. Creo que hemos aprendido bastante sobre los equipos y cómo rodearnos de equipos, sobre el apalancamiento, sobre qué hay que tener y cómo ayudar a un cliente tal vez, que puede ser que esté comprando una casa, pero puede ser que esté comprando otro tipo de inmueble, ¿no? Puede ser que sea un vehículo y demás. ¿Cómo hay que hacerlo para que sea efectivo? Joana, si nos tenés que dar tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos seguirte? Bueno, yo en todas mis redes sociales aparezco como @Joana Zambrano Realtor. Allí van a encontrar información de valor, tips, todo el tema de testimonios, en donde le doy esta esperanza a toda mi comunidad latina de que sí se pueden hacer las cosas. Y en este caso, de que sí puedes comprar tu casa. Me encanta, vamos a por ello, porque mucho tal vez del cliente que está en Latinoamérica y que quiere comprar su casa, dice yo vivo acá, ¿cómo puedo comprar su casa? Y creo que ahí van a poder aprender que también pueden hacerlo desde su país de origen. Me encantó. Bueno, Joana, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por el episodio y nosotros estamos trabajando en conjunto para ver cómo poder ayudarte a llegar a ese siguiente nivel. Esto fue Emprende a otro nivel con Joana Zambrano, experta Realtor. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.